Concejal Olga Centurión, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos aquí con usted para hablar de lo que sucedió en la última sesión del Consejo Deliberante el viernes pasado, donde se aprueban las facultades al Departamento Ejecutivo, entre ellas para aumentar las tasas, los impuestos municipales en un orden del 25%, hasta un 25%. ¿Cómo reciben esto desde el ibosquismo? Bueno, nosotros lo planteamos claramente en la sesión. En realidad, en el orden del día estábamos facultando al Ejecutivo en 3 puntos claves. El primero, el que usted señala, de facultar el aumento de las tasas en general hasta un 25% al intendente Catopodis. El segundo punto, que tenía que ver con continuar con la tasa para la construcción del hospital Diego Thompson. Y la tercera, que fue una de las tasas más discutidas siempre por quienes en su momento eran la oposición, que era la tasa de bacheo de vialidad, con la que en este momento el Ejecutivo vuelve a necesitar que esto se haga una prórroga por un año. Nosotros entendimos, y lo sabemos porque fuimos gobierno estos 12 años, y estamos empeñados en que estos proyectos iniciados se continúen y se perfeccionen y que no caduquen. Por lo tanto, acompañamos conscientemente y responsablemente, convencidos de que es una necesidad la tasa para continuar con la construcción del hospital público, y sí la tasa que va a permitir todo lo que quedó pendiente del bacheo. Con respecto al primer punto, nos abstuvimos. En realidad, sinceramente, la posición de muchos de nosotros era votar por la negativa, porque usted se ha dado cuenta que en la fundamentación que hizo el presidente del Interbloque, el concejal Daniel Iboscus, señala puntualmente que esto no estamos votando como marca la ley orgánica de las municipalidades. Las tasas, nosotros discutíamos una por una, las que eran de alumbrado público, las que eran de seguridad e higiene, las que eran de estacionamiento, todas, centavo por centavo, antes de ser aprobada. Que esto es lo que nos exige la ley orgánica. Pero entonces, ¿por qué la abstención? Por una decisión política que entendemos que es de responsabilidad, porque somos oposición, y dijimos desde el 24 de la noche, 23 de la noche, cuando nos enteramos que habíamos perdido las elecciones, que íbamos a ejercer con toda responsabilidad el lugar de oposición en que nos había puesto la ciudadanía. Y esto es no entorpecer las acciones que lleva adelante el Departamento Ejecutivo en beneficio de los vecinos. Esto, dicho así, parece un eslogan. Pero nuestra actitud en la sesión del viernes pasado, como usted bien señala, demostró un acto de democracia muy grande, de responsabilidad muy grande, a una expensa de que nuestros propios partidarios no entiendan algunos por qué no votamos en contra, siendo que somos oposición. Asumimos la responsabilidad de abstenernos, dando el quórum necesario para que esto pueda ser efectivo, entendiendo que en este primer tramo el intendente Catopodis necesita ese instrumento para, obviamente, elaborar la definitiva fiscal impositiva que va a llegar al Consejo. Más allá de que no están de acuerdo con esta facultad del 25%, sin analizar caso por caso, sí, el ibosquismo, el oficialismo saliente, coincide en la necesidad de aumentar algunas tasas que tiene hoy el municipio. Yo creo que siempre que hay un nuevo periodo, así como uno establece distintos parámetros, expectativas en un presupuesto, si esto está hecho seriamente, también es en función de las tasas, es decir, cuánto voy a recaudar, cuánto se puede recaudar en función de un análisis de la sociedad que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con el poder adquisitivo de los ciudadanos de San Martín, que tiene que ver con el crecimiento industrial. Es decir, en ese análisis del panorama de San Martín, conscientemente uno entiende que hay tasas que deben ser ajustadas, sobre todo para seguir devolviendo esto en obras a la comunidad. No es un capricho, esto independientemente de quién gobierne, no es un capricho el aumento de tasas, salvo cuando no se ha hecho en forma exhaustiva el estudio, ¿verdad? En ese sentido creo que, bueno, no sabemos a cuáles se refiere, pero entendemos que sí, algunas va a tener que adaptarlas a la realidad del 2012. Y ahí, cuando yo digo es una herramienta que necesita el intendente Catopodis. Sí me parece que, de alguna manera, a lo mejor el oficialismo, sobre todo a través de la intervención de Cervantes, hace hincapié como diciendo quédense tranquilos que ya se van a enterar. En realidad nosotros no estamos ni tranquilos ni tranquilos, solamente cumplimos con nuestra función, conocemos perfectamente la ley orgánica de las municipalidades, sabemos cuáles son nuestras atribuciones, nuestros derechos, nuestras obligaciones.
Y en realidad estamos facultados para hacer esto, estamos obligados a votar o no un aumento de la tasa. Así que vamos a estar esperando también el presupuesto, porque de eso también depende si es acertado o no aumentar las tasas, ¿no? ¿En qué se vuelve eso después a la comunidad? Pensando entonces en el presupuesto y la fiscal impositiva, que es lo que se viene en el futuro de este nuevo Consejo Deliberante, remarcaba en su ponencia que el oficialismo saliente toma una actitud de oposición constructiva y que eso no es un mero eslogan. En esto que se viene, ¿va a ser igual el rol del ibosquismo en estos debates que van a venir? Sí, pero entiéndase bien. Oposición responsable, oposición constructiva no es un mirar para el costado, ¿sí? Es decir, en aquellas cosas que nosotros entendamos que tenemos que diferenciarnos y marcar fuertemente nuestra posición de oposición, lo vamos a hacer. Es decir, creemos sinceramente que nosotros tenemos una gran responsabilidad, la que nos confirió la ciudadanía durante 12 años para regir los destinos de San Martín, y la que como consecuencia del resultado de las elecciones nos confiere ahora ser una oposición dentro de este nuevo gobierno municipal. Y de las dos formas vamos a hacerlo. Mire, siempre recuerdo, y usted seguramente más que nadie, que en las primeras notas que me hacían cuando yo estaba en el Consejo Deliberante en mi primer mandato, yo señalaba y hacía hincapié permanentemente que no hay lugar más simple y más divertido y hasta diríamos más cómodo que el de la oposición, cuando se toma irresponsablemente, porque uno dice y promete cosas a la ciudadanía que sabe que al otro día no tiene que cumplir, porque no tiene el gobierno. En ese momento nosotros éramos gobierno y nunca decíamos cosas que al otro día no podíamos cumplir. Nosotros no vamos a hacer esa oposición, la que alegremente se regordea cuando algo sale mal en el Ejecutivo y sale a hacer notas en función de esto. Nosotros sí vamos sinceramente a hacer el seguimiento de las acciones, a dar nuestras ideas y fundamentalmente a proponer el debate. Yo estoy muy conforme con la sesión del viernes pasado, creo que hubo un clima de respeto muy grande, creo que el presidente Perrella generó ese ámbito de respeto. Hay que entender que estábamos en el mes de enero y muchos de los concejales interrumpieron sus vacaciones para venir al recinto, esto me refiero puntualmente a mi bloque. Y en este sentido me parece que es un buen comienzo. Esto es un buen comienzo. Esperamos lo mismo del otro lado. Es decir, yo leo, no mucho porque uno lee otras cosas también, pero en general cuando uno lee las notas de la zona, tanto lo que es vía internet o la prensa, y hay declaraciones de funcionarios de segundo y algunos de tercer rango de esta gestión, que a mi entender se están equivocando y le están haciendo bastante daño al intendente, diciendo municipio parado, a cada reunión que van convocados por los vecinos dicen que durante 12 años acá no se hizo nada, y la verdad que este es un argumento que se cae por su propio peso a los 2 segundos. No dice nada y está parado en una calle donde hay toda una iluminación nueva. Dicen, este es un municipio parado, y están viendo que este municipio hizo ante la comunidad educativa la exposición de una flota de más de 150 vehículos de trabajo. Digo, esto me parece que también tiene que servir nuestra actitud en el Consejo. No se confundan, muchachos. Estamos apostando a que San Martín tenga evidentemente los instrumentos que nosotros como concejales tenemos la obligación de darles. Pero tampoco vamos a permitir permanentemente esta chicana de municipio parado cuando no es un municipio parado. Y cuando, repito, en el mismo instante y en el mismo lugar donde lo están diciendo, hay una obra de esta gestión que se ha ido, la gestión Iboscus, que pone de manifiesto que nosotros hemos hecho. De hecho, el asfalto y las obras que actualmente se están inaugurando y terminando son obras que ya fueron pagadas y contratadas en la gestión de Iboscus. Yo creo que nuestra actitud en el Consejo Deliberante, como interbloque de Frente para la Victoria, lo dejó muy claro también el concejal Cálega, va a ser, y ojalá lo sea, también el compromiso para que desde el oficialismo tengan el mismo respeto cuando se refieren a la gestión anterior. Y con esto no digo que no critiquen lo que no se hizo, o que no observen a aquellos que consideran que se hizo mal, nosotros también lo hacemos. Pero digo, pensemos que en la sesión del viernes hubo un acto de ciudadanía y de actitud cívica. Para mí, desde los años que llevo y que sigo la labor del
consejo, le diría casi única. Por lo menos desde que nosotros fuimos oficialismo nunca tuvimos esa contrapartida. Así que yo lo celebro. Bien, por último le pregunto, para salir un poco de lo legislativo, desde el plano político, en el estado que se encuentra hoy el ibosquismo, pensando seguramente en el año 2013 en volver a recuperar el municipio después de la derrota que sufrió en las últimas elecciones. ¿Ya se encuentran pensando en cómo reactivar, si se quiere, el espacio? Sí, lo primero que se están haciendo evidentemente son reuniones, que podemos llamar reuniones un poco con el pretexto real de desearnos todos un buen comienzo del año y esta salutación que normalmente hacemos. Inevitablemente en cada sector, con cada referente, en cada espacio, culmina con una evaluación de nuestro trabajo y del resultado en el que las elecciones nos ha colocado. En general yo observo en todos los rangos, digamos, aún aquellos que han tenido mucha responsabilidad en el Ejecutivo, como los militantes de base que no la han tenido desde la vidriera, una actitud de mucho optimismo, pasado el gran sacudón que significa perder. A lo mejor molesta lo que voy a decir, pero yo estoy convencida que así como nos sorprendió a nosotros haber perdido, en cierta medida le sorprendió a la fuerza política ganadora haber ganado. Ellos sabían que iban a hacer una buena elección, pero luego también lo sorprendió. ¿Y en qué basó esto? Y basó esto que a la fecha que estamos hablando aún hay algunas direcciones importantes del Departamento Ejecutivo sin cubrir, con lo cual digo, desde octubre que se ganó las elecciones hasta ahora, evidentemente tuvieron que hacer un armado de trabajo, de propuestas, de cuadros, para poder llegar a formar el gabinete, ¿no es cierto? Entonces, lo tomo como que también le sorprendió, si no uno cuando está seguro que va a ganar, empieza a trabajar con los equipos mucho antes. De todas maneras, esto ya se va a solucionar, entiendo, en los meses de verano. Pero la realidad es que nosotros como fuerza política estamos en pie. Esta es una construcción de muchos años, no solamente por haber gobernado el municipio, muchos de nosotros y de las fuerzas que vengamos políticamente tenemos trayectoria de militancia de muchos años. Entonces uno termina siendo un animal político. No puede renunciar a la militancia ni al compromiso de seguir armando o rearmando, si se quiere, la fuerza política. Y en el sentido de lo que queda, de que se habla de posibles siempre desmembramientos, partidas, pasos de sectores, ¿eso le preocupa al núcleo interno del ibosquismo? No, yo le diría que a partir de ahora nosotros ya no nos llamamos el ibosquismo, porque la mayoría de nosotros adherimos y seguimos adhiriendo al proyecto que representó Ricardo Iboscus como intendente y Daniel Iboscus como nuestro intendente, como nuestro candidato a intendente. Desde ese lugar es correcto lo que usted dice. Pero nosotros aspiramos como fuerza política a manejarnos desde el sector de las ideas y de los proyectos, independientemente de los nombres, ¿sí? Sin duda, Iboscus es parte central y columna vertebral de este proyecto. Pero somos muchos las personas que entendemos que muchas veces nos sirvió a nosotros y otras veces le sirvió a la oposición, querer hacer como sinónimos que nuestra fuerza política es el ibosquismo o no es nada. Bien. Es mucho más. Olga Centurión, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes como siempre.